pues va a intervenir en primer lugar Pilar Gil, que ha realizado un trabajo a raíz de los 20 años de implantación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Entonces, Pilar ahora nos contará. Simplemente deciros que en los asientos tenéis un calendario, el calendario que todos los años hace Dones en Acción. Y bueno, la primera, veis que aquí está la mano de barro, manchada de barro por la Dana. Y en la otra parte tenéis una de nuestras maestras, Rosa Cobo, con una de sus frases: el movimiento social que más rápidamente ha respondido a los neofascismos es el feminismo. Así que vamos a empezar ya, porque tenemos tarde por delante, y empezará Pilar Gil a hablarnos de la Ley Integral o del aniversario de los 20 años. Pero bueno, que Pilar Gil es abogada, feminista. Pilar trabaja como abogada en el turno, entre otras cosas, en el turno de oficio de violencia machista. Es una mujer que tiene una gran experiencia y una gran preparación. Y ahora enseguida lo vais a comprobar, porque el trabajo que se hizo desde el Fórum, donde ella era una de las personas que trabajó, hizo un análisis acerca de los 20 años de implementación de la Ley Integral, pues ahora nos va a explicar el resultado de aquel trabajo, ¿vale? Ya la dejo a ella. Buenas tardes, ¿me oís? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, voy a concretar un poquito. Estuve en el turno de oficio hace 2 millones de años. Cuando ejercí como abogada, yo terminé la carrera y ejercí como abogada 10 años. Y sí que estuve en el turno de oficio. Y en el año 2001 empecé a trabajar en el servicio en el que continúo actualmente, que es la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de Valencia. Entonces, pues bueno, esta trayectoria de 24 años, que yo no llevaba bien la cuenta, decía 23, pero son 24, ¿no? Pues me ha permitido quizás vivir toda la progresión que ha habido a nivel legislativo, toda la evolución que hemos tenido en nuestro país en la materia. A ver, el motivo de estar aquí es que contribuí de alguna manera a la elaboración de este trabajo que hicimos el año pasado desde el Fórum de Política Feminista. El Fórum de Política Feminista es una entidad que hace, como si dijéramos, incidencia política desde el feminismo. Entonces, es un trabajo que se hizo de forma colectiva desde muchos territorios de España. Hay muchas colaboraciones y, bueno, lo que nos permitimos es hacer más que un estudio estadístico, ¿no? Era hacer un estudio de lo que las distintas mujeres y profesionales en distintos puntos de España percibíamos sobre qué había sido la Ley Integral durante estos 20 años. Sabéis que se publicó en el año 2004 y bueno, yo creo, no sé si es la única ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, pues eso nos da una idea, ¿no?, de bueno, cuál era el momento en el que tuvo lugar la publicación de esta norma, en la que todos los partidos políticos estaban de acuerdo. Ahora ya sabéis que tenemos un mar de fondo en contra, una corriente negacionista por parte de los partidos de ultraderecha y, bueno, pues cierto peligro de retroceso en lo que es, bueno, pues que se siga ejecutando esta ley, que ya tiene un tiempo, que yo creo que merece una revisión. Debería adaptarse, sobre todo, pues a los convenios internacionales, como el Convenio de Estambul, y sobre todo pues a las nuevas realidades que estamos viviendo, las nuevas formas de violencia machista con la que a veces nos desayunamos de repente, ¿no? Y pues no sabemos muy bien cómo afrontar cómo es la violencia digital.
Entonces, bueno, pues sí que la conclusión del trabajo precisamente fue la necesaria revisión de la ley integral. Sí que es cierto que han habido luego pues otras normas que han, como si dijéramos, han ido evolucionando sobre la base de esta norma, como es la ley 1022, que es la famosa ley del sí solo es sí, que es una especie de ley integral contra la violencia sexual. Y bueno, pues tiene ciertos matices que serían discutibles, pero bueno, la ley integral que yo creo que ha sido un modelo para muchos países de nuestro entorno, para muchos países de fuera del continente europeo incluso, pero que necesita, ya os digo, una revisión y en esa conclusión pues coincidimos todas las compañeras que realizamos este trabajo. Bueno, sabéis, ¿no?, que supuso un gran avance, por fin el reconocimiento de que la violencia que sufrían las mujeres, que sufren las mujeres, tiene un origen estructural. La estructura es el patriarcado y la manifestación como más violenta para mantener esa estructura pues es esa violencia que se ejerce contra las mujeres de muy diferentes formas. Sabéis que en esta ley se contemplaba la protección integral de las víctimas de la violencia machista en el seno de la pareja o de las parejas, ¿vale? O de la relación afectiva o la exrelación afectiva. En esto sí que hemos coincidido en que se debería ampliar, ¿no?, y acogerse las violencias que se ejercen fuera de la pareja. Bueno, pues se introdujeron modificaciones que nos permitió trabajar en todas estas cuestiones de una manera multidisciplinar y con unas herramientas que antes no teníamos. Yo cuando empecé a trabajar en la Oficina de Asistencia a Víctimas, incluso cuando ejerciendo como abogada, pues llevé algún asunto de violencia machista, pues bueno, una soberana paliza a una mujer, aquello era considerado como una falta. Imaginaros, una falta. Las penas eran mínimas y, por supuesto, ni hablar de las medidas de protección. Entonces, esta norma, desde luego, nos permitió abordar el tema desde muchos puntos de vista, porque sabéis que tiene como distintas patas, ¿no? Estaba la pata de la educación, que es fundamental, que luego, si queréis, hablamos sobre ese tema. Yo no soy especialista, pero claro, tengo mis pensamientos y mis conclusiones sobre esa cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la estadística que tenemos de violencia machista en adolescentes y jóvenes, lo cual nos quiere decir que algo ha fallado ahí. Pues bueno, fue una herramienta que nos permitió trabajar de otra manera. Un año antes había entrado en vigor la Ley de Orden de Protección, que ese es otro mecanismo que nos permitió avanzar, pero esta ley, desde luego, es la gran herramienta que tuvimos las y los profesionales que trabajamos en esta materia para abordar la violencia machista. Sabéis que se crearon los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, se crearon protocolos policiales de actuación, las valoraciones del riesgo, Fiscalía especializada en violencia contra la mujer, los turnos especializados, la intervención integral. A partir de aquí se protocolizan unos mecanismos para abordar las violencias concretas de las mujeres desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, pues supuso un gran empuje, una gran novedad, nos pusimos todos al corriente y bueno, pues esta ley ha ido caminando. Desde luego que empezaron a recogerse estadísticas que nos hicieron ver la enorme dimensión que tiene este problema. Desde el año 2003 se contabilizan los asesinatos de mujeres, de niños y de niñas también con posterioridad. Y bueno, todo esto, todas estas estadísticas, estos estudios nos han permitido ver que esto es de una enormidad que a veces nos parece incomprensible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a pesar de todos estos mecanismos, la estadística es la que es. Sabéis que desde, bueno, yo lo he mirado hoy por ponerme al corriente, desde el año 2003 hay contabilizados a nivel
gubernamental, como si dijéramos. Luego la contabilización desde el punto de vista de los feminicidios que hacemos las organizaciones feministas, sabéis que es otra, ¿no? Pero bueno, a nivel gubernamental, 1.340 mujeres asesinadas. En el año 2025 llevamos 46 mujeres asesinadas. Y en la Comunidad Valenciana, con la última mujer que falleció después del incidente del viernes, son 4 mujeres. Y en 5 días, en estos días de diciembre, 5 asesinatos. Esto, bueno, a mí por lo menos me sigue sobrecogiendo, ¿no? Por utilizar una palabra que se pueda acomodar a esta crueldad. Sabéis que además en el último asesinato que tuvo lugar en Catarroja, bueno, pues desde mi punto de vista hubo un fallo monumental por parte de la Fiscalía que el día en que esta mujer fue hallada en el domicilio con unas lesiones gravísimas no solicitó la prisión provisional. Y este señor pues se fue para su casa hasta que la mujer falleció el pasado lunes y la Fiscalía de repente dijo, pues sí que era grave, ¿no? Pues voy a pedir la prisión. Entonces, esto a mí me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Fijaros, otro dato importante. Yo no soy gran amante de los datos, ¿no? Pero sí que a veces, como son tan llamativos, te ayudan a comprender, ¿no? Hay una encuesta europea sobre violencia de género muy interesante del año 2022 que hizo un estudio en todos los países de Europa de cuál era la prevalencia de la violencia y los números, ¿no? Y fijaros, en España, este país que tenemos esta ley, decía que se contabilizaban 4.800.000 mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de violencia en la pareja. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Sabéis que hay muchos datos y muchas noticias sobre la violencia machista que se manifiesta en la adolescencia y en la juventud. Es especialmente llamativa la violencia sexual, con lo cual lo que os comentaba antes del tema de la educación, algo nos está diciendo también. Y luego otro dato que a mí me llama la atención es que Naciones Unidas dice que España es el principal lugar de tránsito y destino de la explotación sexual de las mujeres. ¿Vale? El país en que tenemos esta ley. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, ¿no?, nos tienen que hacer pensar que algo sigue sin hacerse bien, ¿no? Porque los datos, tú te lees los fallecimientos, los asesinatos de cada año y más o menos se mantienen en el tiempo. Se mantienen en el tiempo. Yo creo que el año pasado eran 48, el anterior 50, este año 46. Igual de aquí a que termine el mes hay algo más, ¿vale? Entonces eso se sigue manteniendo, los números se siguen manteniendo. Hay muchísimas denuncias, eso también es cierto, que la ley permitió visibilizar esto y darle un cauce para que las mujeres diesen el paso de salir del ciclo de la violencia, del círculo de la violencia. Pero bueno, pues nos tiene que hacer pensar todo esto. Hacer pensar y reivindicar. Yo creo que esto es una cuestión de Estado, pero los políticos lo dicen de boquilla y luego a la hora de la realidad creo que no lo piensan realmente, ¿no? Queda muy bien de cara a la galería, pero no lo piensan realmente, porque si lo pensaran realmente como se pensó en la época del terrorismo, las cosas se harían de otra forma. Eso es una visión personal que tengo yo, que pues, bueno, a lo mejor alguna persona no comparte, pero creo que hay muchas voces en este sentido, ¿no? Que realmente tenemos un pacto de Estado contra la violencia que yo creo que se tiene que revisar, se tiene que actualizar y de alguna manera creo que hay que ser crítico, ¿no?, en cómo se ha ejecutado los ejes del pacto de Estado, cómo se ha ido ejecutando y qué cosas han dado resultado y qué cosas no han dado resultado. Vale. Entonces, ya centrándome en los aspectos que yo analicé desde yo creo, la atalaya esta tan
tan específica en la que me muevo, ¿no? Que es en el ámbito judicial, la parte de mi trabajo vino determinada precisamente porque yo estoy en los juzgados trabajando con las mujeres, ¿no? Yo soy jurista, pero en el servicio en el que trabajo yo hay distintas profesionales del ámbito de trabajo social, del ámbito psicológico, y hacemos pues una intervención en violencia machista pues de una manera multidisciplinar, ¿vale? Que es, por cierto, lo que la ley integral dice, que es una materia que se tiene que abordar desde distintas disciplinas, ¿no? Entonces, desde la mía específica como jurista y las cosas que yo veo, pues bueno, hay cosas que me permiten dar explicación, por ejemplo, a la actuación del fiscal el otro día, ¿no? En el caso de Catarroja, ¿vale? La primera cuestión del ámbito judicial que yo creo que tiene directamente que ver con estos errores, dejaciones, como lo queráis llamar, es la carencia de perspectiva de género en el ámbito judicial. ¿Sabéis lo que es la perspectiva de género? Entonces, todos esos estereotipos, todos esos prejuicios sexistas que hay hacia las mujeres perviven. Y en el ámbito judicial pues es especialmente grave. Es especialmente grave porque, a ver, os voy a poner un ejemplo para intentar explicarlo. Ya, bueno, pues precisamente es que además la pervivencia esta de los estereotipos de género lo que hacen es que si tú piensas que las mujeres denuncian por deporte, denuncian porque es que resulta que quieren conseguir ayuditas, es que denuncian porque resulta que son mujeres extranjeras que quieren conseguir su regularización administrativa. Si tú partes desde ese pensamiento de que las mujeres somos unas perversas, que nos movemos por el interés, ¿no? Y tú trabajas en el juzgado, a ti te entra una mujer y a lo mejor ese run que tienes tú ahí te hace ver la realidad de esa mujer de una forma que no toca. ¿Vale? Eso es la pervivencia. Lo que he puesto a ver, es un ejemplo así como muy... pero creo que lo entendéis perfectamente. Es decir, los prejuicios son estructuras psicológicas que tenemos las personas. ¿Y cómo se construyen? Se construyen a partir de nuestra educación y del entorno en el que nos movemos y vivimos. Entonces, si esto sigue existiendo, significa que lo que la ley integral decía en la exposición de motivos, que es fabulosa, o sea, si queréis entender bien la ley, os leéis la exposición de motivos y es extraordinaria, ¿no? Y entonces, si precisamente lo que se pretendía era eliminar todo eso para conseguir la igualdad real, no se ha conseguido. La igualdad real no se ha conseguido. Entonces, en el ámbito judicial, todos estos prejuicios originan unos sesgos enormes a la hora de valorar pues, lo que le ha pasado a esa mujer en concreto. Si tú mal piensas, así hablando en ámbito coloquial, mal piensas de esa persona, a lo mejor no pones tanto interés o a lo mejor estás pensando que hay ahí un ánimo un poco retorcido porque ha denunciado, porque quiere fastidiarle, para que no vea a los niños. Bueno, yo, cualquier persona que piense que las mujeres se lo pasan bien denunciando, les invito a que vengan a pasarse un día por el juzgado, porque es un auténtico tormento. El ámbito judicial para las mujeres es un tormento. Entonces, bueno, pues la pervivencia de todos estos estereotipos son un problema enorme porque los encontramos en la judicatura, en la fiscalía, en la abogacía, en los funcionarios, en el Instituto de Medicina Legal, pum, pum. Y te pones a mirar a tu alrededor y dices, madre mía, qué lucha, ¿no? Porque pues al final, por lo menos las profesionales que tenemos la mirada un poco enfocada, te encuentras en un auténtico campo de batalla. El ámbito judicial, de verdad, yo siempre cuando doy conferencias en el colegio de abogados y tal, pongo una película que se llamaba En tierra hostil,
Les pongo el póster este en Tierra Hostil, porque es la realidad. O sea, el mundo judicial para las mujeres y para las mujeres víctimas es tierra hostil. Para otro tipo de víctimas hay otras cuestiones, pero para las mujeres tierra hostil, obstáculos y desde luego no les soluciona la vida ni muchísimo menos. Bueno, esta carencia de perspectiva de género yo lo que también detectaba en mi estudio es que como consecuencia de eso, o de forma paralela a eso, se da una falta de actuación diligente. La actuación diligente, ¿en qué consiste? En hacer las cosas bien, ¿no? Uno cuando es diligente hace las cosas bien, vale. Y además es una cuestión que desde Europa a España en concreto, con el famoso caso de esta mujer cuya hija fue asesinada por su expareja, era González, el caso González, sí. Pues esta mujer, y hubo una serie de dictámenes, y una de las cuestiones que se dijo a España, se le dijo a España, es que teníamos unas leyes muy progresistas, pero que no bastaba con tener leyes progresistas. Las leyes se tenían que adaptar y aplicar de una forma adecuada y diligente. ¿Vale? ¿Y la diligencia en qué consiste? Pues en un montón de cosas. Os voy a poner algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, las mujeres víctimas tienen derecho a tener un abogado desde incluso antes de denunciar, un abogado de oficio y gratuito. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en bastantes comisarías de policía o en algunos puestos de la Guardia Civil? Pues que, bueno, claro, pues es que si llamas al abogado va a tardar 3 horas en llegar. Y entonces 3 horas en llegar, pues igual es demasiado tiempo. Mire, señora, pues cuando llega al juzgado ya le pondrán el abogado. ¿Vale? Eso para mí es una falta de actuación diligente, porque la figura del abogado, con sus peros, porque profesionales pues hay de todos los estilos y características, ¿no? Pero la presencia del abogado es fundamental a la hora de la denuncia. Entonces, os pongo ese ejemplo. Por ejemplo, en España tenemos esto de los juicios rápidos, que desde mi punto de vista a la violencia machista no debería aplicarse, porque con lo de los juicios rápidos, cuando el asunto llega al juzgado, ¿no? Los jueces, que tienen también mucha prisa siempre, se quieren ir para que tenga lugar el juicio rápido al último hecho, al de ayer o al de antes de ayer, todo lo más. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que toda esa violencia psicológica que suele estar presente en la mayoría de asuntos de violencia contra la mujer, en un juicio rápido eso no se investiga. Y si no se investiga, no se juzga y no se impone condena. ¿Vale? Entonces, a eso habría que darle alguna otra vuelta. Se pasa muy por encima del tema de la violencia psicológica. Por ejemplo, otro ejemplo os voy a poner de esta falta de diligencia. Las denuncias cruzadas. Últimamente, ya hace algún tiempo, te sueles encontrar con la situación de que una mujer ha denunciado y que él también ha denunciado, porque es que resulta que tenía un arañacito aquí. Y se ha ido al centro sanitario y le han hecho un parte. Y entonces, además, dice que es que se lo ha hecho ella. Y te encuentras con denuncias cruzadas. ¿Vale? Denuncias cruzadas en las que ese arañacito que se ha hecho él, si te paras a hablar con la persona, ha sido en una situación de legítima defensa. Porque, lógicamente, a mí si me pegan no me voy a quedar callada. Bueno, quieta, yo desde luego no me quedo quieta. Yo me voy a defender. ¿Vale? O sea que se nos impone la obligación de que te agreden y además te tienes que quedar quieta para recibir bien. Porque como el otro tenga un arañazo, tal, dice que, bueno, que ha sido una pelea mutua, una agresión mutua y los juzgados que están haciendo no están investigando la legítima defensa. Es difícil de demostrar, pero si no se investiga, ¿qué nos está pasando? Que los abogados y las abogadas del turno de oficio les recomiendan a sus clientas que
mejor se acojan a su derecho a no declarar, porque es que si no, también las van a condenar en el juzgado. ¿Vale? Porque sabéis que una agresión de una persona que no sea un hombre sobre una mujer es violencia doméstica, y eso también está en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa ante la posibilidad de que me vayan a condenar a mí también? Pues nada, me acojo a mi derecho a no declarar, el otro hace lo mismo y los dos para casa. Con lo cual la mujer se va con un grado más de peligrosidad, porque va a llegar a su casa, se va a juntar con el agresor y ahí van a estar los dos. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de la falta de diligencia. Estos temas se deberían investigar como legítima defensa, no como denuncias cruzadas. ¿Vale? Por ejemplo, otra falta de diligencia que yo observo. Sabéis, bueno, y si no os lo digo, que cuando una mujer denuncia, las fuerzas y cuerpos de seguridad evalúan el riesgo, y te ponen, hacen un cuestionario y la aplicación te saca el nivel de riesgo. Es muy interesante, Yo el cuestionario lo suelo manejar bastante y me lo leo bastante para ver. Y entonces te saca un riesgo no apreciado, riesgo bajo, medio, alto o extremo. Con un riesgo extremo, la policía se coloca abajo de la casa de la señora, 24 horas. ¿Vale? Bien, esto llega al juzgado. Los jueces son unas personas que saben mucho. Pero claro, saben mucho, yo creo, de una manera demasiado egocéntrica. Y me vais a entender, quiero decir. Egocéntrica quiere decir que se leen estrictamente lo que es las 3-4 páginas del atestado y el resto como que les da un poco igual, incluida la valoración del riesgo de la policía. ¿Vale? Bueno, si no te fías mucho de la evaluación del riesgo de la policía, resulta que tenemos en el Instituto de Medicina Legal unos forenses que pueden evaluar el riesgo también. Pues bueno, casi ningún juzgado lo pide. Con lo cual deciden sobre las órdenes de protección, pues básicamente con la declaración de uno, la declaración del otro, y si tienes suerte y hay un parte de lesiones o algún testigo que pasaba por la calle ha visto algo, pues te puede ir mejor. Pero si no, pues al final es el criterio del juez. Dictar una orden de protección o no dictar. Fijaros, creo que en el año 2024 un 33% de órdenes de protección se denegaron. Que se deniegue la orden de protección es que te vas a tu casa y el señor agresor puede estar en la casa también. ¿Vale? Quiero decir que la cosa no es pequeña. ¿Vale? Bueno, pues estos son así ejemplos. Podría estar aquí contándoos toda la tarde de cosas que vemos. Perdón. Y yo, una tercera reflexión que hacía en el trabajo era que, claro, aparejado a esa falta de perspectiva de género y a esa mirada prejuiciosa y sexista de los órganos judiciales, esa falta de actuación diligente llevaba aparejada una tercera cuestión, y es que se produce un auténtico maltrato institucional a las mujeres. Pero maltrato institucional no solamente es que el sistema funciona regular, no. Yo estoy hablando de actitudes, palabras, cosas que se dicen al viento, que oímos todos y todas, ¿vale? Formas de hablar a la víctima, formas de hacer caso a lo que está pidiendo, pues un papel que necesita para pedir una ayuda. Quiero decir, muchas cosas se producen que son auténtico maltrato. Yo el otro día en el Colegio de la Abogacía de Valencia fue muy interesante porque estuvo la hija de Ana Orantes. ¿Os acordáis que Ana Orantes, todo aquel movimiento es la que propició? Y bueno, pues yo creo que ha venido ya 2 veces. Raquel tiene un discurso muy interesante también y es una persona que está muy activa. Y bueno, pues luego hubo un coloquio y yo afortunadamente pues éramos 20 personas, también os digo 25 todo lo más, y la habían traído desde Andalucía, que es donde vive, ¿no?
Una auténtica lástima, pero bueno, habían abogadas y abogados y por primera vez empecé a escuchar yo a alguien que manifestó lo del maltrato institucional. Digo, ¡guau! Fíjate, ya no soy la única, ¿eh? Las abogadas que habían por ahí empezaron a decir que estaban detectando, bueno, que hacía tiempo que se detectaba, pues todas estas cosas, ¿no? Del maltrato institucional. Y bueno, pues realmente los cauces cuando detectamos estas malas praxis son las quejas. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres que tienen delante de sí un procedimiento judicial penal, si tienen hijos o hijas con el maltratador, tienen un procedimiento judicial civil. Tienen que ver el tema del arrendamiento de la casa. Que si no tengo trabajo, tienen tantos frentes abiertos que involucrarlas en un frente más por este tema en concreto del maltrato institucional, pues bueno, pues es todavía sumergirlas en un pozo más hondo. Sí que es cierto que nosotros tenemos cauces, pero yo lo que detecto es un corporativismo enorme, ¿vale? Y además en todos los colectivos profesionales, en todos. Esto determina pues, que bueno, todas estas actuaciones se consideren lo normal. A mí, desde luego, no, se me revuelven las tripas, ¿no? Pero, bueno, pues al final la gente acepta que las cosas son así y las cosas no deberían ser así, ¿vale? Ante todas estas cosas, ítems que nosotras analizamos, ¿qué es lo que proponemos? Porque no basta solo con decir que algo no funciona, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber una crítica constructiva hacia las cosas que vemos. Entonces, la primera cuestión que nos planteamos en el estudio es que debería ser absolutamente obligatoria, multidisciplinar y continua la formación dirigida a la judicatura, a la fiscalía, al colectivo de la abogacía, inclusive a los funcionarios y a las funcionarias. Una formación obligatoria, continuada y multidisciplinar, porque, a ver, yo, en fin, estudiarte las leyes muy bonito no es, pero tú las estudias, las puedes entender, Pero entender esto desde una forma global precisa de esa formación multidisciplinar. Los jueces tienen que oír a las psicólogas, tienen que oír a las trabajadoras sociales, tienen que oír a muchos colectivos de mujeres que trabajamos con las víctimas. Una cosa que proponíamos es que parte de esta formación fuese dada por profesionales feministas, profesionales pertenecientes al movimiento feminista, que es enorme. Nosotras tenemos un enorme tejido de grandes mujeres y grandes profesionales a lo largo del territorio español. Es decir, no sería muy complicado, Son personas muy conocidas, mujeres muy conocidas y que podrían estar dando esta formación. ¿Por qué no? Esto se propone en el estudio. Y luego otra cosa que se propone, que es muy importante, es los jueces que consideran que están solos en el mundo. La ley impone una coordinación interinstitucional absoluta. Los jueces deberían estar preguntando a los profesionales que han intervenido con esas mujeres, deberían estar preguntando a los forenses, deberían estar preguntando a la policía. Y se erigen en pequeños reinos de taifas. Y eso no debe ser así. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio tenemos acceso al sistema Biogen. Esto lo habréis oído en la televisión, ¿verdad? El sistema Biogen. Que hay gente que lo critica. Para mí es una herramienta muy, muy útil. ¿Pero por qué? Porque yo la utilizo. A lo mejor la gente que la critica no la utiliza. Y además es una herramienta que la han ido modificando un montón de veces. Está viva, ¿no? Que está en crecimiento y se detectan cosas e intentan reconducirlas. Es una herramienta muy útil porque de una víctima y de un victimario te permite ver toda la historia de maltrato. Si ese señor ha tenido 3, 4, 5, 6 o 7 víctimas y si esa mujer ha tenido 4, 5, 6 victimarios con anterioridad y si ha denunciado varias veces a ese señor
y el seguimiento que ha hecho la policía y cuántos quebrantamientos, y te permite tener una visión global. Pues los jueces y las juezas y las fiscales y las fiscalas podrían estar escuadriñando, ¿qué digo yo? Escuadriñando no, investigando, ¿eh? Y tener una visión mucho más amplia de todo, tener más datos, ¿no? Para acordar cosas ajustadas a la realidad y justas, ajustadas a la realidad y justas, ¿eh? Bueno, pues esto es otra cosa que nosotras proponíamos. También proponíamos que ante toda esa falta de perspectiva de género, que no solamente es que tengan una mirada y actúen de una forma desdeñosa hacia las mujeres, es que luego en las resoluciones judiciales te dictan sentencias que dices, madre mía, ¿esto cómo puede ser, ¿no? Que haya dictado esta resolución judicial y se hayan dicho estas cosas en la sentencia, ¿vale? Entonces, proponemos también que se creen observatorios de buenas prácticas, pero como entes autónomos, quiero decir, que el Consejo General de Poder Judicial tiene su propio observatorio, ¿no? Pero quizás sería bueno que tuviésemos un ente externo a todas esas instituciones que vigilase, ¿no? Y que detectase todas estas prácticas y que de alguna manera las dejasen ver y que tuviese consecuencias. Porque, bueno, si alguien falla en esto, todo el mundo hace un minuto de silencio, pero no pasa nada más. No pasa nada más, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, esto eran cuestiones que yo en mis reflexiones hacía en el trabajo. Quería aprovechar también porque el lunes será festivo. No, el martes, perdón, el martes la Diputación organizó también algo muy interesante, no sé si estuvisteis alguna, también vino el hermano de una mujer asesinada, esto en el año 73, hace muchísimos años, ¿vale? Que ha hecho un documental para mí extraordinario, que se llama... ahora no me saldrá. Bueno, es una mujer asesinada en el año 73 y su hermano ha hecho un documental maravilloso, maravilloso. Y decía una cosa muy importante en el coloquio, y es que, y yo también lo pienso, las estadísticas no reflejan la realidad suficientemente, porque las estadísticas un día en las noticias te dan un número y al día siguiente se te ha olvidado. Se te ha olvidado. Ver un documental como el del otro día, ¿no? Eso no se te olvida. Quiero decir que los números tienen historias de mujeres que estaban vivas, que tenían una vida, que tenían un proyecto, que tenían un futuro y que de repente alguien se lo arrebató. Entonces, quizás lo de las estadísticas pues es muy científico, a mí me parece bien que hayan estadísticas, ¿no? Pero esas estadísticas tienen que tener historias detrás, porque la gente se olvida de las estadísticas. Bueno, no, Dolores es otro, es que ahora os lo diré. El documental lo hicieron en el Movin. No, era, a ver, es que la memoria me falla ya de unas maneras. Luego lo busco en el móvil y os lo digo, Os lo digo, lo busco en el móvil y os lo digo. A mí me pareció... Sí, no, me pasa, Me pareció extraordinario. Me pareció extraordinario y creo que debemos volver otra vez un poco el peso de la ausencia. El peso de la ausencia, muy bien. De verdad, os recomiendo que si tenéis la oportunidad de verlo, lo veáis. Sí. Está hecho ese documental con una elegancia, está tratado de una manera tan extraordinaria que yo de verdad que me impactó, fijaros.
A mí me impacta siempre todo. Yo soy una persona muy empática y tengo la sensibilidad siempre a flor de piel, pero a mí el reportaje me gustó muchísimo, os lo recomiendo. Bueno, otra pata de la ley sabéis que es el ámbito de los servicios. Cuando me digáis que pare, yo paro, si no, que yo a veces me descontrolo. Sí, pues el ámbito de los servicios sociales y de los recursos sociales, que la ley establece que es uno de los pilares en los que se tiene que basar la reconstrucción de la vida de las mujeres que sufren violencia machista. No basta con tener una orden de protección para que este señor no se acerque a mí. Yo necesito muchas más cosas. Necesito encontrar trabajo, necesito encontrar vivienda, necesito tener atención psicológica, necesito un montón de cosas, ¿vale? Entonces, la ley, en ese sentido, aborda muy bien cómo se tienen que articular todas estas cuestiones, ¿no? Qué cosas se tienen que poner en funcionamiento, pero nosotras en el estudio lo que veíamos es que esa reorganización vital, esa atención integral, es un concepto que no puede estar estático. ¿Qué quiero decir con esto? La atención integral, la recuperación integral, tiene que amoldarse a lo que nos está pasando en la sociedad. ¿Cuál es el principal problema actual en la sociedad española? Uno de los principales, el tema de la vivienda, ¿no? Vale, pues quiero decir que estos ejes de actuación tienen que ser ejes dinámicos. Tendríamos que estar continuamente remodelando cómo intervenimos, hacer planes diana, acoplarnos a la realidad de esa persona y a la realidad de la sociedad nuestra, que va avanzando en muchísimos aspectos de forma positiva, pero en otros no. Entonces, nosotros lo que decimos es que ese concepto que es tan importante en la ley integral tiene que estar siendo he buscado la palabra más difícil, ¿no? Tiene que ir, sí, constantemente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras esto es muy importante. Tiene que haber una visión coordinada de todas las instituciones. Constantemente vemos que unos vamos por un lado, otros vamos por otro y no nos ponemos de acuerdo en cómo actuar. Luego, los vaivenes políticos. En esta materia, la política no debería entrar sino en reevaluar, pero no en discutir qué hago yo, qué has hecho tú o qué voy a hacer yo. Entonces, en el estudio nos fijábamos pues, en el ámbito nuestro, por ejemplo, los centros Mujer 24 horas, pues es un servicio que lleva muchísimos años, pero seguimos detectando pues, carencia de personal, es un servicio privatizado. Esto es otra cuestión súper importante. Todos los servicios de atención a las mujeres deberían ser servicios públicos, cero privatización, tanto de los recursos de acogida como de los centros de atención a las mujeres. Esto deberían ser servicios públicos. El servicio en el que yo trabajo antes era una fundación y hubo un proceso de conversión a servicio público. Actualmente nosotros somos un servicio completamente público. Tenemos una dirección general propia. Luego se puede hacer. Lo que falta es decisión política. ¿Vale? Bueno, lo que os he dicho, se detecta la falta de recursos en materia de vivienda, los servicios sociales municipales, que para nosotras son súper importantes, que son los que están más cercanos a la ciudadanía y que pueden detectar con mayor celeridad, intervenir con mayor celeridad en la situación de las personas, como siempre, carentes de recursos, carentes de personal. Bueno, esto es como si dijéramos algo crónico, ¿no? En los recursos de atención a las personas es algo que es crónico. Por ejemplo, detectamos también que seguimos teniendo grandes carencias en la atención a las mujeres con adicciones, las mujeres con problemas de salud mental, las mujeres en situación de calle o en contextos de exclusión.
eso ya es, el abordaje es misión imposible. Yo tengo una carpetita con mujeres en situación de calle, porque se está produciendo también con esto del tema de la vivienda, ¿vale? Una situación de precarización y mujeres en la calle a mí me preocupan un montón, porque están en situaciones de auténtica vulnerabilidad material. Quiero decir, si vives en una tienda de campaña, el otro día atendía a una chiquilla que está viviendo en la calle, en una tienda de campaña, con una tentativa de agresión sexual de uno que pasaba por ahí. Entonces, ojo con ese tema. Y bueno, todas estas situaciones requerirían de recursos específicos, ¿no? Y de un abordaje específico. Esto lo llevamos diciendo in eternum y seguimos con los mismos problemas. Luego, bueno, al margen de estas situaciones, pues cuando las mujeres quieren poner en marcha todos los recursos, las ayudas económicas, recursos administrativos, todo esto, se convierte en un auténtico peregrinaje, ¿vale? Ir de un sitio a otro, de extranjería, a la asociación, al abogado, a tal, a la consellería, al PROP, y es un martirio para ellas, porque lo es para mí, que estoy medianamente en circulación, pero para una mujer que se encuentra en una situación psicoemocional pues bastante degradada, tú le añades todos estos pluses, ¿no? Y bueno, aquí hay dos opiniones respecto de esto. Yo, desde mi punto de vista, propondría una especie de biogen social. Biogen social, ¿qué significa? Un organismo que gestionase y centralizase todo lo que tiene que poner en marcha esa mujer. Vale, pues hay otras tendencias de pensamiento que dicen que eso sería infantilizar a las mujeres. Bueno, pues esto podría dar lugar a, bueno, pues a una discusión, a una reflexión, ¿no? Yo, por lo que veo, ¿de qué se trata? De facilitar, exactamente, de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, para que no hayan retrocesos en la progresión, ¿no? En la recuperación de esta mujer. Entonces yo no lo veo una infantilización, yo veo que además de cara a los recursos sería mucho mejor alguien que gestionase. Bueno, eso es una idea, eso requeriría, si el sistema biogen, el policial, eso es una inversión de dinero brutal, y a nivel de coordinación también ha sido un trabajo brutal, pero si existe lo policial, ¿por qué no puede existir lo social? Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, la ley tiene la pata de la educación, que yo creo que verdaderamente, bueno, aquí hay profesionales que saben mucho más del tema. En esto yo creo que hay un fallo rotundo. Luego la incursión de las ideologías de género ha hecho muchísimo daño al tema de la educación en igualdad, y eso nos lo demuestran las estadísticas. Las estadísticas en jóvenes adolescentes, no se ha hablado de los juzgados de menores. En los juzgados de menores está así, de asuntos de violencia de género y violencia sexual. Les charges, todo el tema de la pornografía, el acceso temprano a la pornografía está propiciando el aprendizaje de comportamientos violentos, de sometimiento de las mujeres en jóvenes, y eso está estudiado. ¿Vale? Entonces, en la materia de educación, yo creo que ahí es una de las patas que no ha tenido, como si dijéramos, no se le ha dado la suficiente importancia, igual que en la sensibilización y en las campañas que se deberían estar haciendo de forma continuada. Yo las campañas que he visto últimamente, pues la verdad que me han dejado bastante indiferente, cuando no indignada, ¿vale? Bueno, pues sí. Bueno, pues luego hay una rama de la ley integral, que es la intervención y la detección precoz en el ámbito sanitario, que es muy interesante aquí en la Comunidad Valenciana, en el País Valencià. Sigue existiendo un cribado, pero en su momento estaba como más activo, un cribado en el ámbito sanitario para la detección de la violencia de género, y afloraron ahí muchos casos de violencia de género. Yo creo que
es un lugar donde las mujeres acuden cuando se encuentran mal, porque sabéis que lo psicológico y lo emocional luego tiene repercusiones en la salud. Entonces, esa pata yo creo que también está bastante inexplorada y se debería trabajar bastante más ahí. Y bueno, ya para terminar y dejar paso a la compañera y no pasarnos del tiempo, bueno, yo creo que tenemos delante muchos retos, muchísimos retos. Desde luego que los discursos negacionistas que hay ahora por parte de determinados partidos de la derecha nos está haciendo un daño enorme, ¿vale? Porque hay, sobre todo en redes sociales, hay discursos de chicos y de chicas jóvenes que dicen que la violencia de género no existe, que dicen que las mujeres deben volver a la casa y aprender a cocinar y dedicarse a hacer cositas y manualidades, que dicen un montón de cosas que nos están perjudicando enormemente. Yo lo que he sentido en la piel, además, es que hace algunos años, ¿no?, había como una especie de límite. Ahora ese límite no existe. Y ahora la gente no se corta un pelo en hacer determinadas manifestaciones. Sí, y se quedan tan anchos. Entonces, creo que tenemos un reto enorme. Nos toca seguir luchando y seguir estando cada uno en el lugar que nos toca. Nosotras, desde luego, en el ámbito judicial estamos agotadas, esa es la realidad, y las que me conocéis lo sabéis. Estamos muy agotadas, porque nos toca acompañar a las víctimas en unas condiciones muy adversas. Luego, todo lo que se hace fuera del ámbito judicial, pues todo cuesta muchísimo. Hay mujeres que se vuelven atrás, que vuelven a reiniciar las convivencias con sus maltratadores, y tenemos muchos casos de multirreincidencias tanto en ellos como en ellas. Quiero decir que hay un trabajo enorme todavía y nos toca estar pues en la brecha, denunciando lo que pasa y no dejando que se oculte. Yo creo que esa es una función muy importante que nos va a tocar a las feministas, seguir siendo la voz de las mujeres y seguir denunciando todas las cosas que veamos que ocurren y que son injustas y que son ilegales. Porque aunque existen esos discursos negacionistas, tenemos unas leyes, y las leyes se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, eso hay que denunciarlo. Y bueno, luego si queréis, en el turno de preguntas o de lo que sea, seguimos hablando. Sí, dime, Elia. Sobre lo último que nos está explicando Pilar, aquí en la Casa de las Donas, recientemente hemos estado acompañando en tu libro aquí en la Ciudad de la Justicia, y tengo una compañera que venía también. Y recientemente ha estado aquí también una charla de la policía local, que por cierto pues incide ya muy bien, con información y de todo. Hemos sido informadas de un cambio que nos afecta una barbaridad aquí en el pueblo. Aquí, en la Casa de la Dona, se atendía psicológicamente a las víctimas. Se atendía también al asesoramiento jurídico. El asesoramiento jurídico lo perdimos. No en este ayuntamiento de ahora, que gobierna el PP y Vox, sino anterior, por cuestiones, diríamos, de poca licencia, como tú decías, que se perdió. Pero ahora nos han dicho que perder la atención psicológica es por una ley que se ha aprobado en la Comunidad Valenciana del 2019, tampoco de este gobierno de ahora, y que no habrá atención en las localidades. Hay atención en Valencia. Nosotros, porque nos hemos hablado con ustedes, aquí hay un buen acompañamiento, yo pertenezco también,
en qué estado vienen las mujeres cuando vienen. Y vienen pueblos donde buscan un sitio, un espacio seguro para poderse. Y no entendemos qué es lo que ha pasado. Aparte, si quitan los servicios de las localidades, tendrían que aumentar los que había en Valencia, 24 horas, y que se sepa, no se ha aumentado nada. Total, estamos en eso y que queremos reunirnos con la coordinadora central de Valencia y empezar una reclamación de exigencia y fuimos al partido que sé, pero eso no puede ser porque de verdad que los casos de violencia es que así y de unas edades a otras en el pueblo donde mejor, ya te digo, la policía local es excelente. Pero aquí no se puede poner denuncia, la denuncia es la Policía Nacional. El tema del abogado, lo que has explicado, exactamente igual. Yo iba a acompañar a una víctima y no me han dejado entrar. Que también tiene derecho a que una persona de su confianza entre. Y a los juicios porque la abogada. Y a los juicios porque la abogada. No mencionan aquí nada, quiero decir, pero especialmente la atención psicológica. La atención psicológica es fundamental. Cuando vienen las mujeres, lo primero que necesitan es eso, calmarse, que les den cuenta que aquí tienen aquí una parte y ha dicho que por ley que no puede ser. Y eso es una barbaridad. Y que se aprobó en 2019. No estaba este gobierno, estaba el gobierno anterior. ¿Nos puedes informar algo de esto? Yo creo que esto fue la modificación esta de la Ley de Servicios Sociales. ¿Vale? Sí. Y entonces, con ese tema se aprovechó, ¿no?, para dejar desprovisto de la atención psicológica en los municipios. Lo que pasa que creo que, bueno, hubo muchos municipios que no hicieron mucho caso a eso y se seguía prestando esa atención psicológica. De hecho, en muchos municipios sigue existiendo. Creo que el gobierno de cada municipio que se quiere coger a rueda de eso, se está cogiendo a rueda de eso. Me da a mí la sensación. Y creo que hay que denunciar que esto se esté produciendo, porque alejar los servicios de atención integral de las mujeres es un error. Es un error enorme. Y lo que va a propiciar es que las mujeres que tienen muchísimas dificultades en muchos sentidos en sus vidas, una de ellas desplazarse a Valencia. ¿Por qué en tu municipio no puedes tener el servicio de recuperación integral? ¿Vale? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto se tiene que, de alguna manera, se tiene que poner otra vez encima de la mesa. Eso no puede ser. Las mujeres necesitan servicios de proximidad. Si me ha costado a mí la vida de llegar desde Valencia aquí en coche, que me he perdido 5 veces, a ver, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que reivindicar y de alguna manera promover que sea modificado. Fue en el año 2019, se dijo, pero yo creo que hubo muchos municipios que siguieron funcionando con la atención psicológica. Lo que pasa es que quien se quiere coger a rueda para eliminar servicios de atención a la mujer se cogen a rueda. Aquí tenemos un secretario del ayuntamiento que se ha cogido, pero bueno. Bueno, pues eso es lo que ha estado pasando, lo que está pasando. Dar las gracias a Pilar porque, bueno, nos ha contado mucho de su trayectoria. Ya veis que es una jurista de amplia experiencia en asistencia a víctimas de violencia machista. Además, entre otras cosas, ha sido premio Celia Amorós. O sea que hoy tenemos el privilegio de tener, y además veis que es una persona muy cercana que explica muy bien las cosas y muy claras. Bueno, y ahora pues vamos a pasar a la siguiente ponencia con Gloria.
y te hemos preparado el ordenador y todo para que tienes tu presentación ahí, ¿vale? Y vamos a encenderte el cacharrito este. Sí, pero quiero encenderle el tema este para que lo tenga claro. Agua. ¿Tenías tu vasito ahí? Vale. Bueno, mirad, Gloria nos acompaña esta tarde. Como ya he dicho Pilar antes, el Fórum de Política Feminista es precisamente una organización política que lo que pretende es influir en la sociedad en general, pero sobre todo en los poderes políticos para cambiar la sociedad y para llevar adelante la agenda feminista. Entonces, pues todos los años preparan un trabajo, hemos hablado del de que se revisó la ley integral y ahora nos vienen a presentar maternidades y feminismos. Gloria Alarcón García viene de Murcia. Bueno, no os voy a leer sino 4 cositas de su currículum para que sepamos un poco quién es, porque a ella la conocemos bastante menos. Simplemente deciros que su formación es doctora en Derecho, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Pública de Murcia. Es máster en Business Administration por la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia, máster internacional en Igualdad de Género en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Miguel Hernández, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y máster en Coaching e Igualdad de Género. Bueno, ella, entre otras cosas, ha hecho una línea de investigación que está bastante de moda entre los youtubers, que es el análisis de los factores que intervienen en la conciencia fiscal en cumplimiento voluntario del pago de impuestos y el rechazo al fraude fiscal, ¿no? Entre otras cosas. Luego también deciros que tiene muchísimas publicaciones a nivel académico, muchas comunicaciones y ponencias. Ha sido también directora de varias tesis doctorales y lo que yo quería destacar también un poco que ha estado en diversos ámbitos del poder, que es una mujer que ha estado por ejemplo, ha sido magistrada suplente de la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha sido vicepresidenta segunda y diputada regional de la Asamblea de Murcia, Autónoma de Murcia, ha sido también vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista de Murcia, PSOE, y es decir, que es una mujer que se ha movido en muchos ámbitos de poder y aparte también en entidades ciudadanas. Bueno, nos va a presentar el tema maternidades y feminismo. Lo tienes ahí en el... Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, particularmente a Carmen, a Encarna y a todas las mujeres en acción de Chirivella. Y gracias también, Pilar, por haber tenido la gentileza de ocupar mi puesto asignado, porque, pues nada, yo no sé, tú venías de Valencia y has dicho que tenías dificultades. Pues yo vengo de Murcia, yo me he equivocado, allí llovía, había un accidente, en fin, distintos percances que cuando se coge el coche, pues sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo termina. Bueno, bien, pues para mí es un placer estar aquí con vosotras y lo es por varios motivos. Primero porque estoy con compañeras del Fórum y el Fórum pues es una asociación que tenemos y pretendemos la incidencia política que también pretendéis como asociación aquí. Pero además porque esto tiene que ver con una línea de investigación que llevamos desarrollando hace ya tiempo. De hecho, es la segunda vez que se trata este tema en el Fórum de Política y en la Asamblea. En esta ocasión, acrecentado por los indicadores de pobreza que están saliendo y que, a raíz del mandato de la Unión Europea, pues hay que detectar, que son los sucesivos informes AROPE que se están publicando. Con lo cual, pues es muy relevante, tenemos los datos. Antes decías tú que es importante tener datos y tener su historia, pues aquí vamos a tener datos con mucha historia. Bien, ¿de qué vamos a hablar? De lo que vamos a hablar es podemos decirle monomarentalidad, podemos decirle monoparentalidad, cualquiera de las dos terminologías nos sirven.
A las feministas puede ser que nos guste más la de monomarentalidad, pero también es verdad que monoparentalidad viene de pares, es un latinajo. Tal vez sea el uso de la monomarentalidad, el término monomarentalidad tiene mucho más que ver con el activismo que con otra cosa. Pero en cualquier caso, dicho lo previo, voy a utilizar indistintamente un término y otro para no aburrir. Pues bien, ahí tenemos unos datos que hablan del 2020. ¿Por qué, estando en el 25, yo voy a hablaros del 2020? Pues porque no hay otros datos posteriores, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué es lo que nos dicen estos datos, mejor dicho? Pues lo que nos dicen estos datos es que los hogares monomarentales suponen el 10%, el 10,1 exactamente por ciento, de los hogares frente al 34% de los hogares nucleares, entendido por hogares nucleares, los conformados por dos progenitores y siempre una chiquilla o un chiquillo en el seno de esa familia. No, hay hogares que son individuales, solo una persona, ¿no? Y no por eso no son un hogar. Claro, sí, claro. Los hogares, una cosa son las familias y otra son los hogares. ¿Sabes? Sí, estamos hablando de hogares conformados por familias. ¿Vale? ¿Qué? Que tienen hijos, sí, tienen que tener hijos, efectivamente, que tienen hijos, sí. Bien, de los hogares monomarentales, de cerca de 2 millones de hogares monomarentales, pues hay, con hijas e hijos, tenemos un 81,4%. Y de padres con hijas o hijos, tenemos un 18,64%. De ahí que cuando se hable de hogar monomarental, pues estemos hablando básicamente de un hogar encabezado por una mujer, lo es en un 81,4%, que significa un altísimo ratio. Dentro de ese espacio poblacional, pues hay distintos modos de acceder a la monomarentalidad o a la monoparentalidad, dependiendo pues del tipo. O sea, el 40,2 son madres cabeza de familia por divorcio o separación, 37 por viudedad, por fallecimiento del cónyuge o de la cónyuge. Por el 14,7% son mujeres solteras o solteros, porque aquí ya estamos hablando del conjunto de la monoparentalidad o de la monomarentalidad, y el resto pues no están adscritos a los grupos anteriores. Esos son los primeros pequeños datos. Bien, ¿cuál es el problema? Ya empezamos a hincarle el diente. ¿Cuál es el problema que tiene la monoparentalidad o la monomarentalidad? Pues el problema que tiene básicamente es que es muy difícil definirla. Es muy difícil definirla porque, fijaros, ya hemos estado viendo que hay 3 vías de acceso como mínimo, ¿no? La voluntad, el que tú quieras tener una criatura sin necesidad de pareja, el que se te fallezca tu pareja o el que te divorcie sobrevenidamente o normalmente, claro. Bien, ¿qué significa esto? Pues significa que los problemas que tienen esas familias no se parecen nada. No ya distingamos entre las encabezadas por hombres a las encabezadas por mujeres, sino que es que dentro de las encabezadas por mujeres son bastante diferentes una y otra. Por citar o por hacer paradigma de lo anterior, pensemos en una familia monoparental o monomarental que lo es por voluntad propia. De hecho, hay una asociación bastante bien informada, trabaja muy bien este tema y muy interesante toda la documentación que podéis ver en su página web. Pero claro, bien os podéis imaginar que no se parece en nada el contexto ni social ni económico cuando tú tomas la decisión voluntariamente de ser madre a cuando te vienen por circunstancias sobrevenidas del tipo que sea. Con lo cual, esa heterogeneidad de las familias monoparentales o monomarentales complica terriblemente su acotamiento en primer lugar y luego su detección de los problemas y su solución de los problemas. Bien, os traigo un perfil dentro de ese contexto para seguir afinando con esa punta de lanza, un perfil de lo que es una familia monomarental. Y para ello utilizamos la documentación de una fundación. Bueno, en la anterior diapositiva os he mencionado a la Federación de las Mujeres, de las Madres por Voluntarias, y también está la Fundación Isadora Duncan. Son antitéticas.
las dos. Una, la Fundación Isadora Duncan, que está situada en León, se creó a partir de 4 mujeres divorciadas monomarentales. Y ahí se inició y, de hecho, luego os contaré un poco lo que hacen. Mientras que la de familia soltera, madre soltera o familias solteras por adopción, por voluntad, esta es pues el otro concepto que decía. Bien, aquí os traigo unos datos que los hace una fundación radicada en Alicante, se llama la Fundación ADECO. Es una fundación que básicamente se ocupa del mercado de trabajo, pero puso la mirada en la fecha, suele poner la última del 23, puso su mirada en las familias monomarentales. ¿Para qué? Para intentar hacer algo que las feministas sabemos muy bien que es muy complicado hacer en muchísimos ámbitos del feminismo, ¿no? Que es hacer perfiles. Son complicados porque estamos atravesadas por tantísimos factores que hacer perfiles resulta difícil. Pero también es verdad que haciendo perfiles pues podemos comprender mucho más por dónde andamos los problemas en ese lugar tan plural, ¿no? Que hablábamos anteriormente. Bien, ¿cuáles son los perfiles de esas mujeres? Pues del 75,7% de las mujeres son de ese perfil, entre 37 y 45 años se ubican en un 38, o sea, la mayoría. Con estudios secundarios también tenemos a la mayoría. Con más de un año en paro tenemos un 55%, más mayoría todavía. Y donde ya tenemos la mayoría absoluta es cuando se habla de alto riesgo de exclusión, que estamos hablando de un 75%. Pero fijaros que lo que es muy relevante, y esto yo diría que tiene mucho que ver, podemos hablar de este tema ahora más tarde si os apetece, es ¿por qué no se consideran que están en riesgo de exclusión? Aquí entramos en uno de los problemas grandes, no sé si convendréis conmigo, del momento contemporáneo social, donde todo el mundo es clase media, nadie es clase baja, todo el mundo tiene un estatus acomodado, pero luego cuando nos vamos a las cifras, pues resulta que no es tanto así, ¿no? Y las vais a ver las cifras, particularmente en la Comunidad de Valencia, que las he preparado para ella. Bueno, pues solamente el 75,7% se identifica con ese riesgo de exclusión. Y un 15% simplemente dice que tiene más dificultades que el resto, que la media, pero no en el riesgo de exclusión. Y un 9,3% no se identifica para nada con ni exclusión, ni cerca de la exclusión, ni tampoco con dificultades vitales. Bien. ¿Dónde buscan empleo estas mujeres cabezas de familias monoparentales? Pues en posiciones administrativas, en una gran mayoría, en hostelería, en logística del transporte, limpieza. Y luego en profesiones cualificadas, curiosamente, hay muchas menos. Esto llama la atención, pero ahí están las cifras. Y comunicación y marketing, pues prácticamente lo mismo que en lo otro. Bien. Cuando hablamos de monomarentalidad, y antes lo habéis dicho corrigiéndome en las cifras de la familia, tiene que haber una criatura. Por lo tanto, porque si no habría familia, habría hogar, pero no habría familia. Bien, pues, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que cuando estamos hablando de un 75% de mujeres en riesgo de exclusión, estamos hablando de una no pequeña cantidad de criaturas. Cuando estamos hablando de cercana al riesgo de exclusión, estamos hablando de criaturas. Bien. La monomarentalidad, por lo tanto, es un fenómeno que afecta a niñas y niños y también a los adolescentes. Es decir, cuando utilicemos los datos vais a ver cómo esto se expande y cobra mucha importancia en ese campo. De hecho, un libro blanco de la OCDE. La OCDE es una organización de cooperación al desarrollo, una organización de desarrollo económico no precisamente de tintes de izquierda, progresista, es más bien conservadora. Y sin embargo le llama la atención a España como país que no atiende suficientemente esta situación en relación con la infancia. Bien, el informe de la Fundación ADECO, y aquí os lo traigo textualmente para destacarlo,
nos dice los sectores de la población que parten en una situación de pobreza más acusada, también los más vulnerables ante cualquier crisis. Y nos referimos, dice, a las familias monoparentales encabezadas por mujeres. Sus consecuencias, y aquí para mí viene lo enjundioso, sus consecuencias se extienden también a las nuevas generaciones, exponiendo a sus hijas e hijos a situaciones de desigualdad que pueden suponer y aquí viene para mí lo relevante, un estigma para su futura inclusión social y laboral. Es decir, que no estamos hablando solamente de lo que tenemos que abordar en el presente. Antes Pilar hablaba de la vivienda, yo traigo también datos de la vivienda, no solamente estamos hablando de ello, sino que también estamos hablando de cómo se estigmatiza a esas criaturas que probablemente o con muchísimas dificultades se librarán de ese estigma y pasarán a ser personas con una calidad de vida digna. Bien, de hecho, la pobreza en los rangos de edad infantil está incrementándose desde luego del 22 al 23 sin duda ninguna. Bien, aquí entramos en lo que os contaba antes de los indicadores, los datos que actualmente manejamos para poder hablar de la vulnerabilidad del siglo XXI, que es como se llama la intervención. ¿Qué es el AROPE? AROPE, ahí tenéis en su traducción británica, y el AROPE ¿os suena los ODS? ¿Verdad? Vale, pues los ODS... Sí, pues los ODS son exactamente, o mejor dicho, este AROPE tiene que ver con los ODS. ¿Por qué? Porque uno de los retos de los ODS es la erradicación de la pobreza. Y cuando Europa se puso a mirar la pobreza y empezó a ver que siendo un conjunto de países, unos estados con un nivel alto y con un PIB alto, una renta per cápita alta, en fin, con todos los indicadores macro. Sin embargo, había, como profesora de economía, para la gente que no sabe, que no se hace mucha idea de los datos, a mí me gusta siempre decir, vamos a ver, ¿sabéis lo que significa esto? ¿Aquí cuántas somos? ¿Qué somos aquí? ¿30? Más o menos. Pues ya sabemos que 9 están ahí. Y si no están en este aula, entonces las 9 que no están en este aula están en el otro y allá hay menos. ¿Me explico? O sea, los porcentajes nos sirven para hacer visible esto que os estoy diciendo. De 10, 3. Cuando es el 60%, de 10, 6. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántas somos aquí? Si resulta que estamos en un estrato con la gran fortuna de no estar en esa posición, ya sabéis que las 3 nuestras, de nuestras 10, las 3 nuestras, las metemos en otro grupo. Pero esos datos son reales. Esto es INE, esto no está maquillado, por así decirlo. Y además, esto no le gusta maquillarlo a nadie. Si os podéis imaginar, lo que menos le interesa a un país es que le salgan estos datos, porque esto saca mucha pupa, no son redistributivas, no hace justicia social, etcétera, etcétera. No hay bienestar en nuestras... Bien, pues ahí tenéis que el 30% de vuestra población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y esto, pues estamos hablando de casi 1.600.000 valencianas y valencianos. Son mucha gente, ¿eh? Son mucha gente, a mí me lo parece al menos. Bien, desde el 2015 se produjo una mejora con una caída de 3,3 puntos. O sea, algo ha mejorado. Pero, y aquí viene la mala noticia, desde el 2023 se ha producido un empeoramiento. Se ha aumentado en 0,3 puntos, que estamos hablando de 45.000 personas más. Bien, en relación con la brecha de género, aquí no es excesiva. Hay que decir que en la Comunidad Valenciana no es excesiva, solamente hay una diferencia casi de 2 puntos entre mujeres y hombres, pero bueno, no tendría por qué haber ninguna. Bien, y aquí tenéis en comparación, una comparativa, la nacional. Por debajo, la Comunidad Valenciana está por debajo de la media o por encima de la media, depende de dónde se mire, y bueno, pues en un 29,9 frente a la media, que es un 25,8. Las medias siempre son nefastas porque, claro, en la media tenemos Euskadi y las Baleares, que fijaros, pues tienen un 14, o sea que no tienen nada, prácticamente pobreza, poquísimo, y las Islas Baleares, que son, vamos,
están aquí pegadas a vosotras, ¿no? Bien, con relación con la media nacional, no estáis mal, pero no estáis demasiado mal. Pero en materia de crecimiento, pues sí que estáis en crecimiento. Murcia está peor todavía. Murcia está mucho peor. Y como veis, la que peor está es, Melilla y Ceuta, la que peor se sitúa, siempre excepción hecha de las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, es Santa Clara. Bien. Esto, a ver, se me ha corrido. Bueno, se me ha subido arriba. Bien, ahí tenéis por género, por sexo, tenéis en mujeres el 21, ya lo hemos visto, tenemos en la brecha que hemos señalado. Por población vulnerable, en Valencia tenéis un 38,4 de riesgo de pobreza, o sea, de población vulnerable, menores de 18 años. Y, bueno, pues ahí tenéis unas cifras que más o menos, ya os digo, estáis mal, pero no estáis mal, porque no estáis por debajo, y hay mucha gente de la que se está hablando, pero no estamos en el peor de los escenarios posibles. Bien, por grupos sociales, con menores dependientes tenéis un 33,1%, en zonas urbanas un 30%, en zonas urbanas un 30%. Personas desempleadas un 58,7% y con discapacidad un 39%. Esa es vuestra población vulnerable en esos porcentajes. Bien, entramos en tasa de pobreza. No tener dinero, no tener recursos suficientes por debajo del 40%. Pues nada, aquí tenéis en Valencia un 24,8, estamos hablando de 1,3 millones de personas. Es el quinto lugar. Se produjo una mejora, pero ya os lo he dicho, un empeoramiento. Y los umbrales en euros, estamos hablando de que si bien una renta es de 11 millones, una renta media de 11.500.000, en Valencia estamos en 10 millones, siendo eso una brecha de 9,1%. Seguimos con tasa de pobreza. Pues nada, aquí los datos están más afinados, ya no estamos hablando de los datos generales que eran un 29 respecto de un 31, aquí estamos hablando, y ya si hablamos por sexo en pobreza, solo en pobreza, estamos hablando de mujeres en un 25,8 y mujeres en un 23, por tanto la brecha de género se mantiene bastante estable. Por edad sube. Y por grupos sociales, pues baja en personas con discapacidad. Sí, con grupos sociales baja en todo, en pobreza. Pobreza severa. Pues la pobreza severa supone que en Valencia hay valencianas y valencianos que viven con menos de 644 euros al mes. Que eso es el 60% de un salario medio. Un salario, en este caso, subimos a escaños y es la tercera en puestos regionales. Valencia. Nuevamente, aquí en este caso, fijaros, desde el 15, en términos generales, mejoró en el 2015, pero aquí, sin embargo, empeoró. En este rango de pobreza severa. O sea, soy de la media, lo más próximo de las comunidades autónomas que están por debajo de la media, pero, sin embargo, cuando se habla de pobreza severa, os vais ubicando, pues la población en Valencia se va segmentando hacia el riesgo mayor. Bien, pobreza severa, fijaros, aquí prácticamente no hay brecha, prácticamente mujeres y hombres tienen una posición muy semejante, por edad afortunadamente ha bajado y en grupos sociales pues también. Bueno, aquí tenéis la renta media por persona. La Comunidad Valenciana es el que está en rojo y en azul la nacional. Estos son datos que maneja la EAPN, eso ya veis que no están ni manipulados por nosotros. Esto lo tenéis, las diferencias de renta media, las tenéis aquí y, bueno, como os decía, sois las quintas
Desgraciadamente en Murcia, que somos vuestras vecinas y vuestros vecinos, estamos mucho peor, pero Andalucía está fatal. Fatal. Aquí tenemos carencia material y social severa. Aquí ya no solamente hablamos de no tener recursos en el hogar, sino tampoco acceder a determinados bienes y derechos. Bien, pues aquí en la Comunidad Valenciana tenéis el 9,1% de la población. Estamos hablando de 486.000 personas. Desde el 2023 se ha producido un empeoramiento. Y en este caso ocupáis el puesto número 4. 5, 3, 4. Bien. Aquí tenéis más datos sobre este respecto, pero quiero ver el tiempo cómo lo llevo. Bien, pero, porque donde voy a hincar el diente todavía no hemos llegado, ¿eh? Por eso. Bueno, aquí tenéis los datos del AROPE. Retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, no poder permitirse la vivienda a una temperatura adecuada, no poder permitirse ir de vacaciones, una semana al año, no poderse permitir una comida de carne, pollo o pescado, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, no poder tener un coche, no poder sustituir muebles estropeados o viejos, no poder sustituir ropas viejas, no poder permitirse comprar 2 pares de zapatos, no poder permitirse reunirse con amigas o amigos o familiares, incluso al menos una vez al mes. Una vez al mes. No poder participar regularmente en actividades de ocio, deporte, cine, conciertos, no poder gastarse una pequeña cantidad de dinero en cada semana y no poderse permitir una conexión a Internet. Pues nada, ahí ya veis que si miráis la banda de la izquierda, pues tenéis el porcentaje de personas en esas circunstancias en la Comunidad Valenciana. No está mal, ¿eh? De hecho, destaca sobre todo no poder afrontar gastos imprevistos, junto con no poderse ir de vacaciones, y luego ya la pobreza energética tampoco está mal posicionada. Ahí sería la tercera, ¿eh? En Valencia. Gracias a que tenemos buenos climas y eso hace que tampoco sea. Pero estamos hablando de tener, en el Levante como estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de estar en Galicia, no estamos hablando de estar en Valencia. Bien, bueno, pues aquí son el rango de dificultades y, bueno, esto no me puedo detener, pero sí que quiero que os miréis lo que pone aquí. El 20% de la población más rica de la Comunidad Valenciana tiene unos ingresos totales 5,7 veces superiores al 20% de la población más pobre. Eso en Valencia, ¿eh? El 20%, 5,7 veces más que el 20%. Bien, pues nada, eso lo tenéis ahí. Bien, vivienda y pobreza. Es un tema que también se trata en el AROPE. Los precios de alquiler, cómo se han incrementado en Valencia. Desde el 2014 se han incrementado en un 47,3%. Es la tercera comunidad donde más se han aumentado los precios de alquiler desde el 2014 y solamente la superan Canarias y Baleares. Y también hay que decir que la ayuda a la vivienda es donde menos alcance tienen. O sea que estamos en los dos peores mundos de los posibles. Bien, aquí tenéis unos gráficos de lo que es el gasto mensual en cuota de hipoteca o alquiler. Ya os digo que todo esto no lo voy a... Es decir, en Valencia el efecto reductor de la pobreza es mucho menor o es menor que en el resto de España. O sea, aquí hay un problema. Las políticas públicas no atajan a la pobreza, a pesar de que no estamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Y esto hay que decir que en las prestaciones públicas con contributivas, no en las pensiones, son donde se tendría que atajar. Los gastos en sanidad, pues la media son un 59,1%, en Valencia pues están por debajo de esa cifra. Bien, no voy a entrar más en esta cuestión porque volvamos a las familias monoparentales. Bien, en Valencia hay familias monoparentales. A ver, ¿cuántas hay? Vale.
Pues eso significa, a poco que hagamos un cálculo muy sencillo, es que es el doble de personas. Porque si partimos de la base que para hablar de familias monoparentales tiene que haber una madre y una criatura, pues ya tenemos que saber que esas son las personas, pues hay que multiplicarlo por 2, como poco. Habrá que añadirle algo más, porque siempre hay familias monoparentales que tienen más de una criatura, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de esa población. Si hacemos hacia atrás, entonces esto es un ejercicio que hicimos no con Valencia, sino a nivel nacional, pero fijaros que esos ítems de los que hemos hablado, no poder irse de vacaciones, no poder permitir una comida de carne, en fin, todos esos ítems de los que hemos hablado, en nuestro grupo de investigación lo que hizo fue hacer una extrapolación a las familias monoparentales. Esos hogares, ¿qué pasa con los hogares monoparentales? Pues nada, tenéis los datos. Esto no es riguroso, pero es una aproximación. Bueno, pues nada, no se pueden permitir de vacaciones. En el caso de las mujeres, si el total son el 33,5% de la población, pues el 28% de ese total, pues el 28... No, espérate, a ver. No cuadra eso, no. No, el total es 100. O sea, esa cifra dan 100 en su total. De 100... se nos quedan dentro de los hogares un 33,5%, adultos, una pareja con 1 o más criaturas, un 48%, y un 28% es con mujeres. O sea, la suma da 100, esa suma dan 100, ¿vale? Y de ella, excepción hecha de adultos con 1 o más criaturas, si hablamos de monoparentales, las mujeres nos situamos en todos esos rangos en el ítem más alto. Un 30. Sí, tienes razón, efectivamente. De ese 100, eso es. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso es. Un poco acelerada. Vale. Bueno, esto lo que nos dice que estamos ante la vulnerabilidad de nuestro siglo XXI, que además, no sé, yo diría que todas las personas que estamos aquí conocemos alguna familia monoparental y además clasificada dentro de esos rangos. No sabemos su nivel de pobreza, pero sí que sabemos que existen. Y claro, lo importante para nuestro grupo de investigación no es solamente que no tengan pobreza material, es la pobreza social añadida a ello. Bien. Por lo tanto, hay necesidad de una regulación. Pues allá que vamos. En el marco autonómico son 9 las comunidades autónomas que tienen esa normativa. Entre ellas, Valencia. Valencia tenéis esta normativa, pero, bueno, esta es la de Murcia. Es una ley, esta es la ley murciana, de la que os voy a hablar exclusivamente para presentárosla, pero lo que tenéis es un decreto. ¿Qué significa que tenéis un decreto? Pues significa que no tenéis una ley, tenéis un decreto. Un decreto tiene rango inferior a la ley y puede ser perfectamente, no tiene la misma fuerza vinculante, forma parte, es una fuente jurídica del derecho dentro de la comunidad, igual que la ley, pero tiene menos vigilancia o puede tener menos vigilancia y sobre todo no tiene la validación por el Parlamento, que es lo que conviene en un caso como estamos hablando, que además es lo que sucede en otras comunidades autónomas. Hablando con Encarna me decía que tenéis un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley pues parece que no ve la luz. Tenéis este decreto que no está mal, ¿eh? Bien, lo que hace ese decreto de ley es regular la condición de familia monoparental. Y esto, aunque os pueda parecer que es ridículo, yo ya os tengo que decir que no. No es ridículo porque, lo primero, fijaros dónde hemos empezado con la familia monoparental. Lo primero que hemos dicho es que es muy difícil su conceptuación. Cuando tú no tienes un concepto, tú no tienes una subjetividad jurídica. Y si tú no tienes una subjetividad jurídica, no le puedes dar ni derechos ni obligaciones. No tienen nada. Es una masa informe a la que tú no atiendes. Entonces, a pesar de que os parezca que este decreto hace poco, hace mucho. Es muy importante porque se le dota de personalidad, entrecomilladamente jurídica, a ente
que no lo tienen, a núcleo, que no lo tienen, salvo que hayan sido reconocidos, como en este caso. Y por lo tanto, son titulares de derechos y obligaciones. No es poco, ¿eh? Esto es el primer paso en cualquier estrato jurídico. Bueno, aquí os he puesto toda vuestra tipología, deciros que está bien redactada, está bastante bien redactada, es muy amplia, no vamos a entrar en ella. Si queréis, luego podemos ver algo, pero vamos, yo no soy experta en vuestra ley, yo soy experta en la mía, no en la vuestra. Bien, aquí tenéis los datos de cómo se accede a la condición de familia monoparental o no. Y dos tipos de familia, la especial y la general. La general es toda la que no sea especial y la especial, pues fijaros, son las familias con 2 o más personas dependientes. En la ley de familias numerosas, que es lo que únicamente se regula la monoparentalidad, se regula para las viudas o viudos. Y para ellas y para ellos sí que se les concede el título de familia numerosa. Pero tiene que haber muerto tu pareja, tu cónyuge. Si no, no están reguladas. Aquí sí que aparece y además se las incluye en familias en monoparentales especiales. Bien, y aquí vamos al sitio. El sitio es: ¿qué le pasa a esa mujer, a esa familia monoparental? Pues según vuestra ley, según vuestro decreto, dice: se le establecerán los mismos beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental de categoría general o especial que la que tengan para la familia numerosa. Lo que hace vuestro decreto es extender todos los derechos, todas las ventajas de cualquier naturaleza cuando existen para las familias numerosas, existen para las familias monoparentales. Y existen en la misma consideración. Todas las ventajas especiales, todas las ventajas que están previstas para las familias monoparentales especiales, existen para las familias, para familias numerosas especiales, lo serán para las familias monoparentales especiales, y todas las que son para las generales, lo serán para las generales. Es decir, que hay una perfecta transmisión de un estatuto a otro. Y dice: y se podrá establecer alguna específica atendiendo a singularidad. Esto, por lo que tengo entendido, no ha sido desarrollado. Bien, claro. A ver, es que lo que hacemos, lo que aquí estamos haciendo es cruzando conceptos. Aquí lo que estamos haciendo es cruzar conceptos. Es decir, si la población en Valencia, Murcia, en Andalucía, tiene unos rasgos de pobreza, y eso además también los tiene en función de la familia, esa pobreza se concentrará, presumimos que se concentra sobremanera en esta familia. Sí, vuestro decreto, ninguna ley establece eso. Eso es un temazo, ¿eh? Eso es un temazo, fíjate, eso es un temazo. Y es establecer los límites de renta por arriba a determinados beneficios. Eso no se aborda en nuestra legislación, no tiene ninguna consideración. Solamente eso están para las becas y tal, y desde luego, por ejemplo, para las numerosas no existen nada. Las numerosas, ya tengan 12 criaturas y gane la unidad familiar, el hogar tenga 200.000 euros de renta, tienen los mismos beneficios que tienen las que tienen 0 euros de renta. Eso es un tema, ¿eh? Es un tema muy relevante, ¿eh? De justicia redistributiva. Bueno, no quiero entender mucho. Bueno, esto es lo que dice Murcia. Murcia hace un pasito más, no mucho, y dice: serán como mínimo idénticos a los que disfrutan las familias numerosas. Como mínimo. No dice mucho más. Dice, todos los beneficios, tal, serán para las familias monoparentales, tal, bien. Más o menos dice lo mismo. Quizás se playa un poco más. ¿Qué consecuencias tiene esa normativa que yo podría decir que se extiende tanto, que sucede tanto en Valencia como en Murcia? Aquí lo que hicimos fue hurgar en la ley de familias numerosas y ver cuáles son los beneficios para las familias numerosas. Y para las familias numerosas, pues hay beneficios en materia tributaria, en vivienda de protección oficial, acceso a ayudas económicas para la vivienda, bonificación de cuotas de la seguridad social,
incremento de determinados límites de ingresos, aunque hayan poco, ampliación de periodo para la cotización, preferencia al acceso a una escuela infantil, preferencias para la obtención de becas o reducción incluso de determinados perfiles de las tasas y precios públicos, en fin, subsidios. En fin. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ver cuáles son los derechos que tienen las familias numerosas para intentar ver cuáles son los que tienen las familias monoparentales. Y esto es de aplicación en Valencia, porque lo dice vuestro decreto. Mientras que el Gobierno no se lo cargue, podéis señalarlo, podéis utilizarlo. Bien, concluyendo, deciros que tanto vuestro decreto como nuestra ley, pues lo primero de todo es que a las familias monoparentales se les reconoce como sujeto de pleno derecho. Esto puede parecer que es un pasito y eso es como lo de la luna. Es importantísimo, se le da categoría, se reconoce subjetividad. En segundo término, se les permite disfrutar de los mismos derechos y las mismas ventajas de las familias numerosas. Podrían ser más, pero al menos esas se les consigue. Y luego, pues, la familia monoparental, en principio, no solamente tendría que regularse en función de esas dos cuestiones, sino que también, pues, sería importante una asunción pública de las tareas del cuidado, adopción de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y también, pues, que se garanticen el acceso a derechos fundamentales en todos los casos. Pero para todo esto necesitamos datos desagregados, cosa que no tenemos. Aquí tenemos que empezar a hacer historia. La historia nos toca a nosotras hacerla. ¿Qué pasa con el Estado? Pues con el Estado lo que pasa es que tenemos pendiente una reforma. Hay dos proposiciones de ley, una por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Mixto, pero sin embargo esas leyes siguen siendo proposición de ley. Aquí no nos podemos olvidar que España es católica en buena parte de su concepción y de su estructura jurídica, cultural, y que las familias monoparentales no son exactamente la mejor de las familias vistas por parte de la sociedad, a pesar de que todo el mundo tiene una familia monoparental en su entorno, o dos, o tres, o cuatro, o lo es. Bueno, y aquí os traigo, a ver, esta soy yo. Señorías, si queremos proteger a las familias, tenemos que votar que sí a esta ley. Si queremos incrementar la natalidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si luchamos contra la pobreza y la vulnerabilidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si lo primero son las personas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si nos preocupa la infancia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si decimos que hay que buscar lo que nos une en lugar de lo que nos separa, tenemos que votar que sí a esta ley. Si somos feministas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si trabajamos para lograr el bien común, el bien de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si queremos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si votamos que no, es porque o somos sectarios o todo esto lo decimos de boquilla. Señorías, lo personal es político. Lo personal es político. Y nosotros y nosotras tendremos que hacer historia en esta región. Muchas gracias. Pues nada. Bien. Señorías. Gracias. Bien, esa intervención tiene que ver porque conseguimos de 45 personas en la Cámara, 44 votaron que sí, uno se abstuvo, que fue el de Vox, pero, se abstuvo, pero, fijaros, la ley entró en el Parlamento, la registramos en junio del 2019 y esa defensa sucede a puntico de terminar la legislatura el 15 de febrero del 2023. Fue
agotador la resistencia. Y todos esos argumentos que me oí a mí decir son todos los argumentos que decía la gente, o sea, parlamentarias y parlamentarios, para oponerse a la ley. Por ejemplo, el de feministas, ¿no? Hay una que iba diciendo que era feminista, pero se opuso completamente, le puso palos en la rueda de una manera, además decía que ella era familia monoparental, y, en fin, bueno, le puso una cantidad de palos en la rueda alucinante. Y bueno, o la gente, por ejemplo, la gente de Vox, que me decía que yo sabía que no le gustaba la ley, entonces claro, yo les discutía, les decía, vamos a ver, yo entiendo que vosotras no estáis a favor del aborto, yo sí, pero yo entiendo que vosotras no. Entonces, claro, le obligamos a las chiquillas a tener criaturas y luego ¿qué hacemos? Los casamos forzadamente para que no sean familias monoparentales. Ustedes lo están abocando a la monoparentalidad cuando les parece mal que aborten. Y con argumentos de este tipo tan sumamente, sí, básicos, pero bueno, pues así ganamos, así salió la ley, pero costó todo ese tiempo que os estoy contando, ¿eh? Y fijaros que, bueno, ahí tenéis el Parlamento, ahí tenéis a los hogares y nada, pues ahí estoy yo con mi hijo porque yo soy familia monoparental. No, yo estoy muy vinculada a... Yo voy, de hecho, alguna de esas fotos es en Escocia y estoy trabajando con asociaciones de familias monoparentales en Escocia. En Escocia, en Glasgow. No me digas. Pues yo me voy el día 13 de enero, me voy para quedarme allí hasta el 27. Oh, pues mira qué pena que no coincidimos. Pues la Glasgow Caledonian University tiene un centro que se llama Justicia Económica y trabajan sobre el gender budgeting y también sobre esta cuestión. Y estamos trabajando con asociaciones de familias monoparentales. De hecho, esta intervención se la hice allí en el seno en un seminario de investigación y había gente del gobierno y ellas están muy preocupadas. Allá hay bastantes asociaciones de familias monoparentales porque es un problema mundial. Lo que pasa es que no hay... A ver, es que no se habla de esta cuestión. ¿Qué? No se habla. No se habla. Acábala. El sitio sería UNICEF, por ejemplo. Y la ONU sí que no... en fin, la ONU tiene distintos informes. Pero cuando se habla de las criaturas, se habla de las criaturas, no se habla de su madre, de sus padres. Imagínate. Sí. No hay datos, ¿eh? Tampoco. Que yo sepa, no. No sé, ¿tú conoces algo de esta materia? Nada. No, que yo sepa, no. A ver, las familias monoparentales... A ver, yo creo que yo estoy convencida de que solamente esto se podrá regular si hacemos fuerza a las mujeres, porque en nosotras se concentra todo lo que es todo, o sea, todo el problema. De hecho, pensar en un hombre al frente de una familia monoparental y no se parece en nada a las dificultades que tenemos, entre otras cosas porque su red familiar es mucho más nutrida que nuestra red familiar, y ya no hablemos de la brecha salarial que tenemos las mujeres, que además cuando estamos en familias monoparentales es la que tenemos siempre, entre el 20 y el 25, más luego cuando tenemos que hablar de estos nichos de pobreza, pues de qué estamos hablando, y lo que es el sinogarismo ya ni nos contamos, ¿no? O sea, eso, para mí es un tema que me preocupa muchísimo, porque ahí hay madre.
Hay madres que, bueno, pues los servicios sociales le habrán quitado a sus criaturas, pero ahí están, ¿eh? Desde el organismo internacional no hay la manera de a cualquier gobierno sea para que se pongan un poco en la fila, porque si todo esto tiene que ver con los ODS que hemos dicho al principio, si se están entendiendo, hay motivos de al gobierno que están funcionamiento, más cuando se está cumpliendo la carrera, es que no se está poniendo a ponerse muy grande, es muy grande. Pero es que todo lo que habla de la personalidad y lo que nos ha contado todo ahora Gloria y toda la problemática de cualquier ámbito que afecta a la mujer es siempre lo último a revisar, lo último a tener y lo último a implementar. ¿Por qué no aparecen las mujeres en los datos de los niños? Porque el 80% de las familias normales son mujeres. Si fueran hombres, seguramente sí aparecerían, o se alimentarían, o se estudiarían. Pero reiteradamente lo que tiene que ver con la mujer es susceptible, no es seguro que va a pasar al segundo lugar. En formación, en legislación, en implementación, en prevención, en lo que queramos. Las feministas luchamos y luchamos y luchamos. Y Gloria nos dice que las mujeres tenemos que exigir constantemente que encima de todo lo que tenemos encima, tenemos que ser las que solucionemos nuestro problema. Cuando no tenemos ninguna capacidad de resolución, porque la tienen ellos, que son los que gobiernan. Entonces es la pesadilla que se muerde la cola. O sea, son ellos los que tienen que darse cuenta. Se van a dar de sobra y firmar un botón que ahí sí, ¿no? Porque lo firma, claro, lo reconocen, pero luego no lo implementan, luego miran para otro lado, luego no educan, luego no forman, luego hay perspectivas machistas allá donde los quieran. Es que es muy desolador, pero es que es así. No tenemos nosotras más que seguir en la brecha. Eso es. ¿Por qué debe dar los gobiernos desde así la gobierno que le dé la gana? Que va a hacer lo que le dé la gana. Y va a hacer lo que le dé la gana con su perspectiva económica y machista. Con lo cual, si hay que reducir, va a reducir el mundo de la mujer. Si no va a girar, va a ser en el mundo de la mujer. Si no va a implementar, va a ser en el mundo de la mujer. Esa es la movida. Sí, a mí, fijaros, para mí, yo voy a ser un poco atrevida y más en presencia tuya, pero yo diría que aquí, o sea, la desatención a este núcleo de población tan sumamente grande es una suerte de violencia institucional económica. Para mí, porque si yo soy capaz de ver esos datos, no está que somos un grupo de pequeños, ¿no? Que tenemos una herramienta, básicamente la de simular y el arope y estar ahí persiguiéndolo, pero hay datos que nosotros no tenemos, pero que sí se tienen. Y cuando no se acomete con brío esa cuestión, y claro, esto tiene un trasunto económico descomunal, ¿no? Cuando los gobiernos no lo acometen, eso es violencia institucional. Y desde luego aquí lo es económico. Yo tengo clarísimo. No sé lo que tú pensarás. Si sabe el problema que es, lo sabe todo el mundo. Sí, ¿no? Y luego la madre del hombre se hace más cargo porque pobrecito. O sea, las redes se establecen de otra manera. O sea, claro, la diferencia entre una familia monoparental y biparental es que no solamente hay dos personas, dos sueldos, dos personas cuidadoras y proveedoras de bienes y servicios, sino que además están las redes de las dos. Mientras que cuando tú estés solo como familia monoparental, solo tienes un recurso, una fuente de ingresos, eres tú sola y además encima solamente tienes una red que te arropa. Claro, la vulnerabilidad solamente por esa definición es brutal. Es brutal. Y sin embargo, se le hace mucha atención a las familias numerosas. Claro, esto es el nacionalismo. Esto es el nacionalismo.
O sea, esto es un trasunto. Y dentro de ese nacional catolicismo, el trasunto está en que las mujeres que somos madres solteras o nos hemos divorciado, no nos tenemos que haber divorciado, que ya estamos rompiendo el testamento matrimonial. Bueno, en la viudedad es la única que se permite, que por eso está metida dentro del grupo de la familia numerosa y se le dota de un especial estatus. Pues son las únicas mujeres solas al frente de sus hogares que tienen derecho a serlo. El resto, o somos putas o somos reputas. Entonces, claro, ¿cómo se nos va a atender? Aquella que también está recibiendo unos casos compartidos para los niños y las niñas, ¿no? O sea, me ha parecido ver que aquella que se refugna con su... La vuestra es mucho más amplia que la nuestra, es muy amplia. La vuestra es muy amplia, vuestra definición es bastante amplia. Bueno, yo lo que os quería decir también lo siguiente, para no ser negativa. Y es lo siguiente, vosotras estáis en acción, ¿no? Sois mujeres en acción, ¿no? Ya lo veo. Vale. Pues lo primero que tenéis que pedirle a la Generalitat es que os proporcione los datos del número de mujeres y de hombres que han solicitado el reconocimiento de familia monoparental. Eso es lo primero que tenéis que saber, que yo se lo he visto, se lo pregunté en Encarna, que no está, por lo menos la importancia de la transparencia, tendríais que tenerlo. Y mi recomendación también es que, porque en Murcia al menos existe una ley, pero en Murcia, ¿dónde está en la página web toda la información para solicitar el reconocimiento? Está hendido así como debajo de esa fecha. ¿Vale? La gente tú le da entrar en la página web y tú no ves nada. O sea, tienes que rebuscar para encontrarlo. Luego, a todo esto, claro, no han adaptado la normativa cuando dice familia numerosa y así monoparentales. Eso no lo han hecho. Por lo tanto, las titulares de familia monoparentales, uno, puede ser que no tengan el carnet por desconocimiento. Dos, como cuando van a los sitios, te dicen que si no llevan el carnet de familia numerosa, no se lo dan, y que ahí pone numerosa, para decirle, oye, llévate el decreto donde dice disposición adicional única, donde dice numerosa, dice monoparental. Esto es así, y si lo dice en el decreto, esto usted, me da igual que no lo tenga en su catálogo de precios, en su catálogo de tasas, pero es exigible. Porque ahí no lo condiciona a nada, no lo condiciona a una aprobación de una norma constitucional, no, directamente dice que aplicar. Es decir, si queréis acción, si queréis poner acción, lo tenéis fácil, trabajo hay, mucho. Pero fácil, yo no sé cómo lo verás tú. Y tenéis que difundir esto. Porque son al final es dinero que no entra a esas familias que lo necesitan. Y eso les cuesta lo mismo. No, tenemos las mujeres, quiero decir, añadido la situación de monomarentalidad. Si luego le añadimos una situación de violencia machista con procedimientos judiciales, quiero decir que para las mujeres todo es complicado, todo se complica enormemente. Y los porcentajes que tenemos de violencia machista, pues nos lo dicen todo, ¿no? Las enormes dificultades que tenemos y les añadimos muchas más. Entonces yo creo que tenemos que seguir muy vigilantes, ¿no? O sea, muy vigilantes. Y todas estas cosas pues hay que darlas a conocer, claro. Sí.
Los gobiernos quieren cantar aunque no las pongamos encima de la mesa. Claro. Sí.